Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando esta noche sobre un tema importante de coyuntura. El tema es las medidas económicas y cómo afectan a la educación. Recientemente el gobierno nacional tomó varias medidas acordes a los compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional, y entre ellas está la eliminación del subsidio al diésel, un subsidio histórico que tenía la población. Vamos a analizar esta medida y las repercusiones en distintos sectores y, por supuesto, en la educación. Y para ello tenemos como invitado a Gustavo Reyes Encalada. ¿Quién es Gustavo Reyes? Es abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Fue asesor legislativo en la Asamblea Nacional en diversos periodos, desde la constituyente del 2008 hasta el año 2025. Fue docente de la Universidad Central en Legislación Laboral. Es magíster en gestión del desarrollo y políticas públicas por la Universidad Andina del Ecuador, por nuestra casa de estudios. Gustavo tiene amplia experiencia en el análisis político y por su labor conoce sobre estos temas particulares. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la oportunidad y estamos dispuestos a compartir, a conversar un poquito de estos temas. Muchas gracias. Quizás de entrada, la pregunta de entrada sería, ¿cuáles son cuál es el contexto que se da de estas medidas económicas que decantan quizás en la más importante, en la eliminación del subsidio al diésel y que por supuesto están con un paro nacional? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un contexto un poquito más histórico de la realidad económica, inclusive que vive el país. Venimos de una década que supuestamente, de acuerdo al gobierno, más bien de Rafael Correa, que de cierta manera él hablaba de una década ganada. Más allá de profundizar en términos políticos, creo que hubo una mayor institucionalidad y recuperación, digamos, de algunas funciones trascendentes que debe cumplir el Estado en cuanto a la política pública y preocuparse de aspectos fundamentales de la sociedad. Ciertamente, más allá de algunas diferencias que yo inclusive, como me considero persona de izquierda, pudiera tener con ese régimen, sí lo fue así. Hubo gran inversión de obra pública. La línea de crecimiento de la obra pública fue bastante importante. Y luego de eso sí empieza a decrecer porque quizás ya empieza nuevamente la arremetida del neoliberalismo, pero sí es necesario considerar que aparte de la arremetida del neoliberalismo, lo que provoca la desinversión, la desinstitucionalización de algunas entidades públicas empiezan a quedarse sin ministerios, empieza a dejarse de invertirse en sectores sociales. El COVID-19 creo que fue también uno de los pilares fundamentales que golpeó la economía nacional y por ende, digamos, todo el crecimiento social y el desarrollo social que pudiera haber habido. Entonces, en este sentido, yo creo que son dos factores, el ingreso nuevamente del neoliberalismo y el tema del COVID-19 que hacen que se haya retrocedido en lo que es inversión pública y en lo que es el desarrollo de políticas públicas. Entonces, en este contexto, para, digamos, tratar de mantener en algo algunas de las políticas sociales y que no se vaya a la debacle, porque, por ejemplo, en la crisis del 2019, la burguesía de cierta manera puso sus barbas en remojo porque fue una crisis sin precedentes. Realmente se la pudo contener con acuerdos políticos, pero recuerdo que prácticamente la ciudadanía estaba a punto de, digamos, de tener una crisis quizás como en Nepal, sin horizonte, sin mayor luz de lo que podía ocurrir. Entonces, en ese sentido, se quería todavía mantener ciertas políticas públicas. No se pudo ceder en la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero esto provocaba que el país estando estancado, digamos, en la productividad, de dónde se vayan a obtener estos recursos es a través de deuda externa. Y la deuda se fue inflando, son cerca de 80.000 millones de dólares que llegaron hasta que yo la pude estudiar, no tengo la realidad actual, me imagino que es mucho más, que es en el año anterior, en el 2023. Y esto hace que esta inmensa deuda pública hace que tenga que tener compromisos de parte del Estado para poder solventarla.
Entonces ahí entra el Fondo Monetario Internacional que les dice a los gobiernos, tienes que priorizar el pago de esta deuda y por lo tanto tienes que reducir de donde más puedas. Y es la orden que le da al nuevo gobierno neoliberal, que para mí es simplemente un títere, de que siga reduciendo, reduciendo y reduciendo los gastos en temas sociales y es por eso que para poder mantener esos compromisos internacionales tiene que recurrir a despidos en el sector público, tiene que recurrir a desinversión en el sector de educación, de salud, inclusive no hay mayor contratación de maestros, están congelados los salarios del sector público desde el 2014. Entonces, todo esto hace que prácticamente el tema del Estado se vaya comprimiendo cada vez más y cada vez más. Y en términos de política social es algo que realmente es muy precario y que es lo que estamos viendo hoy por hoy, digamos ya de cara al 2025. Y muchas gracias. Ese contexto necesario, ese análisis, queridos radioescuchas, queridos amigos, es importante esa contextualización. Ahora, tú mencionas que esa subsunción del gobierno al Fondo Monetario, a las cartas de intención, siguiendo pues la agenda que se tenía en los días de Maguad, en los días de Noboa, ¿no? Esa agenda totalmente influenciada por el Fondo Monetario. Y ahora el foco es el subsidio al diésel, un subsidio histórico, como tú apuntas, pero claro, hay análisis que dicen, pero este subsidio favorece a los ricos, este subsidio favorece a los que tienen los grandes carros y más bien perjudica a las grandes, a la población en sí, por cuanto ese dinero se podría destinar para otro tipo de inversión. Ante esas apreciaciones, ¿tú qué opinas? Y esa argumentación que se da en los medios, ¿no? Por supuesto. Bueno, en realidad no le veo de esa manera porque el diésel no es que sea un implemento más dentro de la cadena productiva. Es fundamental para el desarrollo de la cadena productiva. Todos los productos que, digamos, se tienen que comercializar en la sociedad tienen que de alguna manera ser transportados. Entonces, esa dinámica de transportación hace que se impacte directamente en la cadena de costos. Y al estar, digamos, involucrada esta cadena de costos hace que inclusive se vayan multiplicando los efectos. Me refiero, los mismos insumos que se utilizan para mover la cadena productiva se tienen que transportar y ya el industrial tiene que elevar un poco el costo. Pero a su vez el comerciante que compra ya ese producto terminado, como le viene un poco más caro, tiene que también elevar el producto. Y de cierta manera hay un efecto de especulativo. Entonces, no es que el impacto inicial que quizás algunos economistas calculan, el hecho de subir el 40% el costo del combustible, pero no todo tiene que impactarse en el precio, porque, digamos, los productos desde una camisa, no es que la camisa se hecha con diésel. O sea, y por lo tanto lo que subiría son centavos. Eso es lo que dicen, entre comillas, ciertos economistas. Pero no es así, sino por un efecto de impactación en la cadena de costos, cada uno que va recibiendo un poco más caro va subiendo digamos, sistema de inflación y hace que se impacte a toda la cadena de costos. Y esto definitivamente, por supuesto, que va a provocar un impacto también en el consumidor, porque tanto el industrial, los comercializadores, los que están dentro de esta cadena tienen la posibilidad de subir, pero finalmente quien termina pagando es el consumidor y el consumidor no es una persona etérea por ahí, el consumidor es simplemente un trabajador y el trabajador siendo parte ya de la última fase de la cadena no le tiene a nadie más que decir le subo mi trabajo, porque ese es el que no se sube, el salario básico está digamos congelado y entonces como no tiene de dónde subir, tiene que simplemente contraer su economía y el contraer su economía también ya a nivel global va a provocarse un impacto. ¿Por qué? Porque va a haber menos consumo, el haber menos consumo a las mismas cadenas, digamos, de distribución de costos les va a afectar. Y el efecto es un efecto dominó que va a terminar con un proceso de recesión. Quizás no tan fuerte como lo que provocó el tema del COVID-19 porque es así una recesión brutal,
pero sí definitivamente el 3% del crecimiento que se esperaba para este año yo creo que no se va a poder dar justamente por este impacto en la subida de los precios. Es un crecimiento inflacionario y recordemos, amigos, que es una economía dolarizada, es un crecimiento en dólares y como nota Gustavo, algunos economistas plantean el incremento del galón en dólares prorrateado serían unos pocos centavos, pero la economía real no funciona así. Recordemos en los días de la dolarización en que se decía no al redondeo, mantén el centavo de dólar en que cueste 16, 0,16 centavos, 0,18 centavos, y no fue así. Se fue al inmediato superior que es el 25 centavos, la moneda del 25 centavos. Y eso ocurre también en estos procesos económicos. O sea, la inflación no es que sube en 2 centavos, sino sube al inmediato superior, con suerte, solo 50, si es que no es un dólar de una vez, ¿no es cierto? Sí, precisamente eso se va notando en las escalas más bajas de las relaciones comerciales. Entonces, cuando se trata de ventas al detal, justamente la persona que hace los almuerzos en la esquina, que hoy por hoy con suerte uno lo puede conseguir en 2,75, no es que le va a subir a 2,77 o 2,78, sino definitivamente a $3. Entonces, eso ya le va impactando al trabajador y eso hace que como su salario no sube un solo centavo, entonces tenga que contraerse. Y eso va a afectar ya globalmente en la economía. Entonces, esto es lo que no ven algunos economistas porque se van distribuyendo estos impactos de precios en cada uno de los segmentos y en cada una de las cadenas de comercialización. Y en definitiva, tenemos que ver incluso el comportamiento del mercado, pero se ha calculado que entre 2% y en algunos productos, porque obviamente no es lo mismo, pero entre el 2 y el 15% va a ser el impacto en la inflación, digamos, de todos de la canasta básica que comprende digamos, la que tiene acceso el trabajador. Todo el circuito económico, pues la señora del arriendo también puede decir, yo le subo el arriendo porque me subieron los productos básicos de mi alimentación, no tengo otro ingreso que el cuarto o el departamento que le arriendo a usted. Esas apreciaciones son desde la economía real, en efecto. Ahora, desde tu perspectiva de abogado, mi apreciado Gustavo, ¿qué derechos se vulneran? Un poco de lo poco que ubico el tema legal. Derechos Ujú. económicos están aquí vulnerados, pero ¿qué derechos se vulneran con toda esta serie de procesos, ¿no? El IES también se votó para una serie de reformas, entre comillas. Anteriormente ya se lanzaron una serie de medidas que reducían el Estado, como lo anotaste. En temas de derechos, ¿cómo es esta perspectiva? Que se afectan? Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta algo. Desde el punto de vista jurídico es un poco más difícil determinar si es que hay una impactación global y directa en lo que son los derechos económicos. Hablamos de los derechos económicos colectivos que se tiene, digamos, de todos los países que conforman la Organización de Naciones Unidas han suscrito este pacto de los derechos económicos que gozan las personas, es decir, derecho a trabajar, el derecho a poder cubrir sus necesidades básicas, el derecho a acceder a un sistema de salud, de educación. Todo esto se vería afectado de manera general, pero ya particularizadamente sí es un poco difícil establecerlo. Pero en definitiva, el problema se da porque los hogares ecuatorianos no es que tienen ese margen de maniobra. Lastimosamente llegan con las justas a fin de mes y justamente hay unos cálculos que en este cuaderno que lanzó conjuntamente con otros colaboradores la Unión Nacional de Educadores para determinar el impacto, digamos, de la subida del diésel, es que hay que desmitificar también las cifras que nos da el INEC. Aquí, por ejemplo, si me permite solo un segundo, verá. Nos dice el INEC que justamente hay que calcular este tema de los ingresos de la ciudadanía porque cada hogar tiene en promedio $877 mensuales, es el supuesto que nos dice el INEC. ¿Y por qué nos dice eso? Porque además dice que hay 1,6 perceptores
de ingresos para los hogares. Y por lo tanto, si, así sea que el salario básico sea en este momento de 470, pero como ya le ayuda otro perceptor familiar que quizás no gane lo mismo, pero hay 1,6 en promedio de perceptores familiares y por lo tanto ya se cubriría al menos la canasta básica familiar sin que se tenga una capacidad de ahorro siquiera, porque el ahorro de alguna forma permitiría obtener un bien inmueble o algo así, que para la inmensa mayoría de ecuatorianos es muy difícil. Pero esto hay que desmitificarlo y se ha hecho pues un estudio con algunos economistas que están colaborando en este documento que luego les podemos compartir. Es que en realidad la realidad nos indica que el 54% de estos perceptores que son hombres, porque además hay una diferenciación entre los trabajadores hombres y mujeres, el 54% en realidad no gana ni siquiera el salario básico unificado. Y en el caso de las mujeres, esa cifra se incrementa. El 62% no gana siquiera el salario básico unificado. Las cifras del INEC también nos dicen que los primeros y segundos perceptores reciben el 13º y cuarto sueldo, pero la realidad, porque no todos están formalizados, es que el 74% de los hombres no recibe décimo y en el 72% de las mujeres no recibe los décimos. Ahí, bueno, hay una variación, pero es así. Todos los primeros perceptores reciben al menos $548, es un supuesto que nos dice el INEC, pero la realidad es que el 70% recibe menos de $548 en el caso de las mujeres y el 72% de los hombres, perdón, y el 72% de las mujeres reciben menos de $548. Y finalmente dicen, todos los segundos perceptores reciben al menos $329, pero la realidad nos dice que el 40% recibe menos de esos $329 en el caso de los hombres y el 51% en el caso de las mujeres recibe menos de $329. Entonces, a lo que me voy y lo que quiero decir es que realmente, en primer lugar, las cifras del INEC son mentirosas. Y desde hace algún tiempo ya se está hablando de que es necesario hacer una auditoría a la metodología en cómo ellos lo calculan. En segundo lugar, es que prácticamente al no tener esa capacidad ni siquiera de poder maniobrar en lo más mínimo, un impacto así sea del 1,52 o 3% de la inflación, va a hacer que esa familia necesariamente va a tener que comprar menos productos, menos alimentación, va a tener que ahorrarse en ciertos pasajes de los hijos. Y un impacto, de acuerdo, en esta parte para terminar. Estimado Alexis, el año anterior se quedaron alrededor de 450.000 estudiantes, entre niños y jóvenes, fuera del sistema educativo. Se da justamente porque en los hogares que no les alcanza para cubrir lo más básico, lo que le tienen que decir a los hijos es, bueno, tienes que colaborar y por lo tanto, con el dolor del alma, pero este año no puedes estudiar, sino que tienes que ir a trabajar. Entonces, esas son las realidades que no las refleja el gobierno, no hace los estudios determinados y claro, para los economistas son centavos, pero incluso pudiendo ser centavos para una familia en estas condiciones es un impacto demasiado fuerte. Importantísimos los datos, queridos radioescuchas, importantísimos los datos que nos entrega Gustavo. Eh, y con cifras del INEC vemos también que hay un desempleo creciente y un subempleo, porque las estadísticas nos dicen, no, hay una población empleada que es del 32%, pero de ese 32% tiene que verse el nivel de subempleo. Subempleo, es decir, quienes están trabajando en el sector denominado informal al que se les considera empleados, ¿no? Entonces, y que en la realidad, como dice Gustavo, no llegan ni siquiera a percibir un salario mínimo vital. Querido Gustavo, precisamente planteabas esos datos. 450.000 jóvenes, niños, están expulsados del sistema desde la pandemia, quizás después de la crisis económica y todos estos procesos. Y desde el contexto de la inversión social, me decías antes, es mandato del fondo esta reducción. Inversión social es inclusión económica, es salud, es educación. De manera general, ¿qué impactos hay en el sector social? Aparte, más o más específicamente de lo que ya nos has conversado. Bueno, es que en realidad se siente y lo ve la ciudadanía, porque a propósito del paro yo veía un meme que es real, decía, por favor, tendrán mucho cuidado al momento de salir al paro y no destruir las obras del nuevo gobierno.
o del gobierno de Noboa. Entonces, es real porque no ha habido inversión pública, eso se nota. Prácticamente lo único que han hecho en las escuelas, en la infraestructura educativa, es darle una manita de gato. Y lo que sucede asimismo cuando entran los nuevos periodos escolares en la costa es que se tiene que por lo menos unas 2 o 3 semanas trasladar hasta que en algo pueda ser viable que los estudiantes puedan ingresar o en el caso de la sierra igualmente, las baterías sanitarias, una serie de elementos que no cumplen a satisfacción la calidad con la que deben tener, digamos, los estudiantes. No tengo la cifra exacta, pero es necesario que la recalquemos. Está inclusive ahora con las tecnologías de la información uno la puede obtener, pero es muy importante el dato que, digamos, es interesante que lo revisemos de estudiantes que de los colegios privados han dejado de estudiar en los colegios privados para bajar a la educación fiscal. Ese dato también es revelador y eso implica que inclusive la crisis no solamente es parte de ese 50 o más por ciento de sectores que están en la economía informal, sino que ya les está afectando a quienes tienen la suerte de tener un trabajo, que a veces ese trabajo no es que lo tienen todo el año, sino que con esta política de recortes, no solo en el sector público, sino que se impacta también la economía a nivel global. No pueden tener un trabajador, estos emprendedores, todo el año, entonces no hay trabajo para todo el año. Y por lo tanto, al no haber ingresos fijos, tienen que haber un desescalamiento y la clase media prácticamente tiene que sufrir esas consecuencias y están, digamos, algunos hijos de los trabajadores que ya no les alcanza para tener una escuela privada con ciertas condiciones un poco mejores, tienen que bajar al nivel de escuelas fiscales. Entonces, todo esto es un impacto grande. Ahora, en el tema fiscal, netamente, eh, lo que está sucediendo en los últimos años es que no hay inversión y lo que se pone dentro de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, hay cifras muy interesantes. El último presupuesto que se aprobó hace pocas semanas decía que inclusive en educación se va a cubrir con 5.000 millones de dólares y salud con alrededor de 4.200 millones de dólares, lo cual cumpliría el mandato constitucional de entregar al menos el 6% del PIB para educación y al menos el 4% para salud. Pero eso está en las cifras. Ahora, veamos la ejecución de estos presupuestos. En el caso de salud, el tema de inversiones, más allá del gasto corriente, porque el gasto corriente solo es sueldos y salarios. Si no paga sueldos y salarios, prácticamente el gobierno, los trabajadores se le unen a los indígenas y estaría fuera. Por lo menos eso sí cumple. Pero en el tema de inversión, en el tema de infraestructura, que es inversión, apenas se ha cumplido hasta el semestre que vamos de este año. En el caso de la educación, un 9% digamos, de la inversión de lo que se tenía presupuestado y en el caso de la salud un 11%. Entonces, si es que no se invierte en estos sectores que son, digamos, los principales del sector social, ni se digan el tema de política de vivienda u otros sectores sociales como el MIES, etcétera, donde las cifras son similares, hay muy poca ejecución presupuestaria en el área de inversiones. Prácticamente lo que nos da cuenta es de una calidad sumamente baja en atención a los temas de educación y de salud. En salud, ni se diga, o sea, todos los días estamos escuchando, porque a pesar de que uno de los principales aliados del gobierno es esta prensa, que es manejada por los grandes poderes oligárquicos, tratan de tapar todos los desastres nacionales, pero a veces ya no se puede, los hospitales desbordan. Últimamente yo participé en una acción constitucional para solicitar el presupuesto del Hospital Eugenio Espejo, donde no había ni para gasas. Entonces todo esto lo siente, lo va palpando la ciudadanía y genera que prácticamente la calidad de atención en las políticas públicas por parte del Estado cada vez está siendo más precaria. Más precario, más precariedad, más, digamos, neonatos muertos. Hubo un caso hace unos meses. Falta de insumos es lo cotidiano que se da. Y en ese sentido, por un lado la falta de inversión, por otro lado la falta de gestión también del gobierno para lograr dinamizar o actuar en la ejecución de la obra pública. Y al mismo tiempo tenemos los temas impositivos que ayer
decía que ya no debe nada al Estado. Mandó una carta el señor, la familia Noboa, así diciendo que deben cero al Estado. ¿Cómo miras tú esta cuestión que se da en paralelo? Tenía una deuda de 96 millones, luego ya se bajó y ahora decían que están solo en tres. ¿Cómo? ¿Tiene alguna relación o no? Claro que sí, y es que esto realmente genera lo que se conoce en economía como el riesgo moral, porque evidentemente muchos de los empresarios que pudieran, digamos, no es que todos los empresarios per se sean malas personas, pero que pudieran estar desarrollando sus actividades en los presupuestos legales, en el tema de pagar sus impuestos a tiempo, porque saben que esto va a contribuir al desarrollo nacional. Pero si ven esto, que digamos un sector económico simplemente gana la presidencia o sus amigos y de pronto bajan esa deuda de 92 a 0 millones, la pregunta es yo, ¿por qué voy a tener que estar pagando? Entonces ese riesgo moral hace que se pueda, digamos, contagiar otros sectores económicos y busquen la manera, los buenos, me refiero a los que sí cumplen la manera de evadir impuestos, porque dicen estamos teniendo una competencia desleal, inclusive en los mismos sectores económicos. Entonces, ese riesgo moral hace que cada vez los empresarios, la gente honesta que sí paga impuestos, decir, bueno, si otros lo hacen con este ejemplo, el primer mandatario que debería ser un ejemplo de honestidad, de en un momento de crisis arrimar el hombro, pero si eso se borra, esta deuda y además atropellando todo el tema jurídico, toda la arquitectura jurídica, ¿y yo por qué lo voy a hacer? O sea, prefiero no pagar, prefiero luego buscar un buen abogado tributario que me ayude a desvanecer estas glosas o los procesos de determinación que quizás gastaré menos y ya, y no pago y se acabó. Entonces, ese riesgo moral sí es muy preocupante, el ejemplo que le estamos dando moralmente hacia el sector empresarial honesto que sí está cumpliendo con las políticas, ¿no? Diversos mecanismos, además, lo impositivo, que es lo que dinamiza desde el aparataje estatal la inversión en las distintas carteras del Estado, pues no cabe. Nos habías dado, querido Gustavo, todas diversas manifestaciones desde lo económico, desde lo jurídico también, desde el análisis social de cómo estas medidas y cómo todo el accionar neoliberal del gobierno afecta al país y a las clases más pobres. Se dio inmediatamente de esto un contexto de paro, se planteó el paro como una medida de protesta y el gobierno dijo muy suelto de huesos, yo me voy a la Tacunga y mi vicepresidenta se va a Otavalo. La señora Pinto, de la familia Pinto, que en efecto eh, se fue al Perú hace algunos años porque no quería cumplir con las obligaciones impositivas. El señor Mauricio Pinto lo hizo y ella, pues su hija es la vicepresidenta en precisamente la provincia de Imbabura, donde que también tenían sus centros productivos. ¿Y qué opinión te merece esta medida del paro y el desarrollo que se ha dado? Estamos ya casi en la segunda semana. El comunero Fueles fue asesinado. Se habla también de que murió otro comunero, más bien escapando de la persecución, no en un accidente. Y se habla de decenas de detenidos y decenas de heridos en todo el país, porque hay una dimensión nacional. Y danos tu perspectiva, querido Gustavo. Bueno, yo creo que esto siempre es necesario ubicarlo en un contexto. Lo que está sucediendo no solo en el país, sino en el mundo, es una suerte de gobiernos que inclusive uno como analista político, como analista social, se pone a pensar cómo es que llegan y se mantienen, cómo es que llega a haber una base, ni siquiera es una base social, sino electoral, de gente pobre, de gente que sufre los embates del propio capitalismo y el neoliberalismo que los elige y que por esta suerte simplemente de esnovismo, los procesos de aculturización, que en eso la prensa, las mismas élites dominantes del aspecto comunicativo, de las tecnologías de la información, las redes sociales, etcétera, han creado un ser humano que prácticamente
idolatrice a líderes que prácticamente están acabando con ellos. Ese es un poco, es para otro tema, pero es necesario analizarlo. Y esto está sucediendo en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, con Milei y el propio acá en Ecuador. Entonces sucede que ese capital político que, por desgracia, es lo que le eleva, digamos, a Daniel Noboa en el poder, se va desgastando, porque poco a poco las cuestiones materiales, por más que hayan hecho un esfuerzo las élites de hipnotizar, sobre todo a nuestra juventud, se va topando con la realidad, con el día a día de que están encareciendo estas cosas, de que la seguridad no se la puede mantener, de que la gente se está muriendo en atentados. Antes se pensaba que solo era entre pandillas, pero ahora te está afectando el día a día. El que menos tiene un familiar que ha sido asaltado de una manera violenta o de que ha sido secuestrado algún familiar. Entonces, todo esto te está afectando y por más allá que tú tengas esta hipnotización social, electoral, política, hace que ese capital que tiene ese gobierno se vaya, digamos, yéndose como el agua. Y es por eso que quiere aplicar estas reformas de una manera abrupta, de una manera desesperada e inclusive de una manera torpe, porque a pesar de que tiene la mayoría, mira que hace proyectos de ley económicos urgentes atropellando toda la forma de desarrollar el proceso legislativo que está establecido en la Constitución. Y es por eso que la Corte Constitucional está haciendo un papel meramente, digamos, de juez, ¿no? Ni siquiera es un activista político, ni mucho menos, simplemente ve que no está haciendo bien las cosas y lo mínimo que puede hacer es declarar inconstitucional esas leyes. Y respecto al otro tema, el tema de que ya obedecen a esta carta del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué es que no espera por lo menos a estar un año en el gobierno o a demorarse un poquito? Es precisamente porque ese capital político está agotándose. Y incluso la consulta popular que la quiere meter atropelladamente, la mete para el 16 de noviembre, de aquí a menos de un mes y medio, pero precisamente porque sabe que se le está acabando el capital político. Y en medio de eso, pues la ciudadanía, las bases organizativas, la CONAIE, que digamos tiene una estructura moral, social, histórica, le ha dicho un basta. O sea, no es solo el tema de los combustibles, es el tema de que todo lo que conversábamos, la desinversión social, la inseguridad en las calles, todo esto. Principalmente la principal cuestión de reclamo es la subida del precio de los combustibles, pero tras de eso está ya un hartazgo que digamos que quizás como de manera subyacente no se veía porque el 50% de la población que tiene una, si es posible, pseudo categoría de florindos es lo que le mantenía al presidente, pero ya las bases organizativas, las bases reales le dijeron un basta. Y eso hace que precisamente tienen que ser escuchadas. Y yo creo que es el primer impacto para decirle al gobierno, bueno, tienes que hacer rectificaciones estructurales, porque si no las haces, esto se va a convertir en un caos. Y creo que el gobierno, por más que no tenga esa capacidad, por lo menos tiene que sentarse a dialogar para ver si llega a acuerdos mínimos, porque si no, el país va a seguir en una crisis mucho más profunda, mucho más porque puede que se acaben estas protestas hoy por hoy, pero si siguen esa misma onda, mañana va a venir una crisis mucho más fuerte, es decir, si es que hoy por hoy se crea un pseudo vencedor porque se impuso con el tema de los combustibles, pero sigue con esta política neoliberal de no escuchar, de prácticamente querer cerrar esos compromisos lo más rápidamente posible con el Fondo Monetario, mañana se va a despertar con una crisis muchísimo más fuerte y que otros sectores se van a sumar también. Sí, pero evidentemente él no da avisos de querer dialogar, ¿no? Pues más bien está en una posición cada vez más dura. Realizó congelamiento de las cuentas de los dirigentes, realizó toda una arenga a la fuerza pública y al ejército, para el Ejército Nacional, para que estén reprimiendo de una manera salvaje la muerte del comunero de Imbabura. Se ve cómo bajan del convoy militar y le pegan encima que está herido y al amigo que le cuida también. Unas imágenes que dan vergüenza ajena sobre esta capacidad. Em, ¿Cómo tú crees que desde el análisis político, desde esta prognosis,
¿Tú crees que va a haber una mesa de negociación pronto entre el gobierno y la CONAIE, que es la organización principal, que plantea aquello o no? Prácticamente no le veo yo también esa posibilidad. Quienes están de asesores de parte del gobierno es gente que más bien en lugar de pensar políticamente y a largo plazo y de ver consecuencias, lo único que tratan de ver es victorias, victorias y derrotas nada más. Y eso, hasta eso más, son victorias y derrotas de un día. Porque digo, por hoy pueden ir desgastando el paro. Pero primero que quizás, más allá de que incluso hay que ver la legalidad y cómo lo hace el CNE, pueden poner en riesgo su propia consulta popular. Pero más allá de eso, o sea, el desgaste que está teniendo el gobierno es tan fuerte que, como digo, si no llega a acuerdos mínimos en estas jornadas o en estos días, puede provocar estallidos de mayor magnitud a futuro, porque la ciudadanía también empieza a organizarse. Y no es que se trata de que moralmente a mí me vas desgastando y por lo tanto yo ya dejo de protestar. Por un lado puede funcionar eso, pero también como digo, ya hay cuestiones que sobrepasan el tema del simple análisis político, del tema del esnovismo, del tema de que yo te pongo una cancioncita y ya con eso te contento, o con la primera dama hago alguna gracia y ya te contento. No, están afectando ya cuestiones económicas fundamentales y no va a ser suficiente cualquier mensaje o pseudo mensaje que se ponga a través de los medios de comunicación, que incluso tratan de contener esta política de cartón, que más allá de los instrumentos que utiliza el gobierno, eso significa que prácticamente es una fachada. Y eso en muy poco tiempo le va a votar y le va a votar feo. El fantasma de Nepal, para la realidad ecuatoriana y muchas realidades latinoamericanas, les tiene que hacer ver que el pueblo, cuando desborda en ese tipo de condiciones, puede provocar crisis que sean mucho más fuertes y estructuralmente mucho más difíciles de controlar. Y yo creo que en este sentido, tal vez por ahí alguna voz sensata, que no la veo que haya en Carondelet, tiene que llevar a decir, bueno, lleguemos a un mínimo acuerdo porque si no esto se nos puede ir de las manos. Ujú. Sin embargo, ¿cómo ves la correlación de fuerzas? Hay un rechazo, los medios las usan, ¿no? Debemos trabajar, debemos producir, estos parados dañan la producción, cierran las carreteras en el otro lado, pues se plantea la medida de protesta. Pero tú, ¿cómo mirarías la correlación de fuerzas? ¿Crees que la gente está más apoyando al paro o está ganando esa tendencia de decir... Vamos a manifestarnos por el trabajo y por la paz y que todos dejen la medida de hecho? ¿Cómo miras? Lo que pasa es que eso es lo que juegan los medios de comunicación y la derecha en este momento, como que fuera un perder-ganar de un día. Y tienen estrategias bueno, la gente dice, trabajemos y estos que están cerrando las calles nos están impidiendo que hagamos nuestras labores, etcétera. Y quizás esa puede ser una posición mayoritaria, pero ni siquiera abrumadora, sino quizás de un 52, 53%, que quizás es con la misma que quieren jugar para ganar las elecciones de aquí al 16 de noviembre. Pero lo que yo me voy es a esa crisis estructural que no se ha solucionado en nada, porque finalmente esa es una victoria de cartón también, porque no es que he solucionado nada, no es que tú has salido avanti de esto sobre la base de llegar a un acuerdo, sobre la base de decirle a la CONAI y a las organizaciones sociales, bueno, se acaba el paro, pero porque nos hemos sentado a dialogar, porque ustedes, digamos, les vamos a dar esto, pero a cambio nos van a apoyar con esto en el desarrollo nacional, ustedes van a tener ciertos proyectos, digamos, de política pública de los cuales se van a hacer cargo, etcétera. Eso sería una victoria que no solo le fortalece al gobierno, sino al país como tal. Pero si es una victoria de las balas, una victoria del amedrentamiento, una victoria de decir yo te aplasto, esa es una victoria que no va a llegar a ningún lado. Ahora, también yo creo que se está aprovechando de cierta manera por este esnovismo que yo decía de la pseudo categoría del florindaje o de los florindos, que no solo es aquí, sino es a nivel Latinoamérica y del mundo, pero también es porque hay una debilidad dentro de lo que se creía que era la contraparte, digamos, de este confrontación política entre lo que es izquierda-derecha o entre lo que es el progresismo y el neoliberalismo porque del otro sector también vemos que hay una ruptura y hay una crisis
en el sentido de que el gran líder histórico de esta organización principal, me refiero a Revolución Ciudadana, tampoco es el que está encontrando, digamos, una solución ni una contención o cohesión fuerte. Entonces, si en ellos también vemos que hay una crisis, se aprovecha el otro sector y es por eso que esta tercera línea que no termina de cuajar, que no termina de aparecer, pero que en algún momento si logra encontrar una forma, yo creo que nos va a dar luz o nos podría dar luz sobre dos fuerzas que la una está ya decadente porque lastimosamente ese liderazgo mesiánico no sirve para, digamos, organizar a la sociedad progresista, a la sociedad que quiere un nuevo desarrollo, y el otro que es de cartón, que simplemente quiere a lo más posible recuperar lo que perdió en esos 10 años de progresismo, que ciertamente sí se avanzó socialmente muchísimo, pero yo creo que las dos corrientes en definitiva son caducas y esa tercera vía que en algún momento puede emerger, no ahora quizás en el paro, no hablo de un momento coyuntural, pero sí cada vez está tomando más forma. Pues, interesantísimo lo que manifiestas, o sea, triste e interesantísimo al mismo tiempo al ver que no hay una perspectiva como real y cercana para la solución o para una tercera vía que posibilite aquello. Y hay un entorno que se llamaría, algunos dicen que la madre de las batallas sería esta batalla por el sí y el no para la nueva consulta. Ese es un paso. El otro paso, digamos, es que ganaría el sí, sería ya la convocatoria a la Asamblea Constituyente y posteriormente los candidatos, ¿no? Que irían a esa asamblea. Eh, pero a la vez tenemos a una serie de entes del Estado, entre ellos los del control electoral y del CNE, que le pasaron montones de cosas a este presidente, cosas que no estaban admitidas. No encargó la presidencia a su vicepresidenta cuando fue candidato y le dejaron pasar. Le dejaron pasar asimismo las posibilidades de ser presidente y candidato a la vez, de hacer campaña y con esos antecedentes, ¿cómo verías este proceso electoral? Desde el 2021 el país es una sociedad polarizada en la que ha habido muchas dudas, digamos, del triunfo de quienes, digamos, resultaron como ganadores electoralmente desde ese tiempo. Y es por eso que yo le decía a un amigo que en este país, para tú poder ganar, no puedes ganar con el 51% real, tienes que ganar mínimo con un 60-65% real para que el CNE se le dificulte las labores fraudulentas. No hay de otra forma. O sea, tienes que ganar contundentemente para poder ganar realmente, para que al final el CNE diga se ganó con las justas. Y bueno, todo lo que está sucediendo hace que ese voto por el no quizás sea un voto rechazo y quizás no solo al gobierno, sino a todo el sistema. Entonces, hay algunos analistas que ya están viendo el tema de la constituyente, el tema de qué tema se va a tratar y cuestiones así, pero como que miran solamente hasta sus narices. Incluso me da risa que ya traen a la secretaria de la administración de Donald Trump para ver en qué ciudades se puede poner las bases, en qué ciudades son mejores, cuáles son los terrenos que se pueden ocupar. Es decir, se adelantan ya las cosas sin que el pueblo haya dado este visto bueno. En todo caso, esperemos que más allá de la potencia de que tienen ente electoral que puede controlar todo del fraude que puedan realizar, porque sí han habido serias dudas, muy serias dudas en las últimas elecciones, pero se están sosteniendo sobre eso. Por eso es que esta es una victoria de cartón. Literalmente es así, porque no pueden sostenerla sobre la base de un apoyo real de la ciudadanía. El hecho de que quizás no haya todavía una organización fuerte, estructurada del otro lado, un liderazgo visible, que es lo que está adoleciendo y es lo que creo que es la debilidad más importante en este caso, más allá de la oposición de este nuevo sector que hablo de que tiene la necesidad de emerger, esa es una debilidad que tiene, no hay un liderazgo, eso es real, pero está ahí latente y creo que esos pseudo triunfos que podría tener el gobierno no podrían llegar muy lejos. O sea, si gana la consulta, tenemos que ir a una constituyente en donde no sabemos si va a obtener o no va a obtener tampoco la mayoría que necesita y creo que también el pueblo tiene que jugar un papel muy importante.
Es decir, no solamente por los legisladores, sino que a través de la misma acción social, decir, bueno, si tú estás reduciendo los derechos conquistados en la constituyente de Montecristi, hay que salir a las calles a decirle a los constituyentes esos, cuidado, cuidado con lo que van a hacer. Pero yo creo que el escenario está latente. Yo no me daría todavía como ni por triunfador ni por derrotado. Estas elecciones del 16 de noviembre pueden llevar más de una sorpresa para uno u otro sector. Muchas gracias, apreciado Gustavo, y gracias por haber participado esta tarde con nosotros. Antes de cerrar, quisiera que algo que tú no se ha conversado y algo que quisieras anotar, algo que quisieras subrayar sobre esta coyuntura, que es importante porque el paro parece que se alarga, se está haciendo una suerte de paro indefinido, que sería un poco inédito, o que cuaje en un levantamiento indígena como fue en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que debe primar más de Carondelet que de otros sectores porque aquí no se trata de ceder. O sea, al gobierno se le ha dicho muy claramente qué es lo que está afectando de estas medidas. Se le ha demostrado. Y no es que se trate de ceder o no ceder. Él tenía primero que socializar, focalizar, ver la manera adecuada de cómo combatir el contrabando, luego de tener un programa real, planificado, estructurado, sí lanzarse una medida, pero no una aventura porque le exige y le presiona tanto el Fondo Monetario Internacional como su, digamos, desmoronamiento en el capital político. Y eso hace que el pueblo está firme. Esperemos que siga con esa contundencia, con esa firmeza, y el que tiene que ponerse de manera sensata a tratar de construir ese diálogo es el gobierno. Es el gobierno y es un llamado a que revea las posiciones, que se ponga en los zapatos del pueblo. Muy difícil, ya que es un niño rico que estuvo en la familia más poderosa económicamente hablando del país. Muchas gracias, querido Gustavo, por haber compartido tu tiempo, tus lúcidas reflexiones en este programa. Muchas gracias a Tito Chela, que nos apoya siempre en la producción de este programa, y a ustedes, queridos amigos y amigas, que cada jueves nos acompañan en estos diálogos por la educación. Soy Alexis Oviedo, les espero el próximo jueves para otro programa Rompe el Muro en Radio Voz Andina Internacional. Buenas noches con todos y todas. Gracias, Gustavo.